Ahora voy para lo último, que fue lo más degenerado. Rueda. Presidente Maduro, la ley de amnistía. Yo he escuchado, casi con ese retintín, que los 43 muertos fue como que si los hubiera asesinado la oposición. Hubo 43 muertos. El tal muerto de La Guaya fue uno. El muerto del francotiro fue otro. Pero ¿quién reprimió las manifestaciones? Los muertos se produjeron cuando hubo represión policial y militar de las manifestaciones. Yo no voy a evaluar, por cierto que no voy a evaluar las manifestaciones justas o injustas. Yo creo que el derecho a manifestar lo tiene cualquiera. Las manifestaciones como acto de protesta, esté uno o no esté de acuerdo, a veces suelen generar excesos en los manifestantes y en la represión, y eso nadie lo puede negar. Ahora, hágase una evaluación, un balance de verdad de los 43 muertos en las manifestaciones, a ver quién los mató. Ese balance no se ha hecho. Yo repito, regresemos al principio del programa, lo que yo les estaba diciendo a ustedes, regresemos al principio, lo que yo les hablaba a ustedes, del carácter gangsteril de esta gente. A ellos no les importan los muertos. A ellos no les importa. Los 43 muertos, ellos ni se van a hacer responsables. Ni se van a hacer responsables. El fulano tal ese que murió en La Guaya, no, ese señor tiene un nombre. Aquí 43 muertos, 43 víctimas que tienen nombre. Y ojo, no estoy hablando solamente de esas 43 víctimas, estoy hablando de las víctimas de Puente Llaguno, que también tenían nombre. Los que estaban en el Hotel Ausonia, Henry, que tú los conoces, que tú sabes quiénes fueron. Hay que decirlo, por toda la calle del medio. Su proyecto, ustedes hicieron ahorita un acuerdo, porque saben que este proyecto es una aberración, este proyecto de amnistía. Yo lo leí el otro día, miren, lo leí el otro día. No solamente que a ustedes les importa un carajo lo que les pasó al pueblo y los que murieron. A ustedes no les importa eso. Porque resulta que cuando fueron a poner La Guaya, en donde, porque no es, si dijéramos que murió una sola persona por La Guaya, bueno, entonces todos ustedes salieron de santo a decir no pongan más Guaya. No. Es que se repitieron los hechos de La Guaya. O los francotiradores que ustedes mismos ponían. O las células durmientes de paracos que ustedes movieron. O a los militares, a los guardias nacionales y oficiales que mataron con francotiradores. ¿Quiénes fueron? Díganme. ¿Quiénes fueron? Resulta que eso, nosotros no podíamos reprimirlo. Nosotros no podíamos reprimir a quienes pusieron La Guaya. Nosotros no podíamos reprimir o agarrar o arrestar o tomar, llevarlo a preso al que estaba disparando y mató a un hombre de un tiro en la cabeza. Porque lo terrible es que los francotiradores tiraban a la cabeza. Esas manifestaciones pacíficas que se dieron, por ejemplo, con transmisiones en sello, en Puerto Ordaz, en Valencia, se dieron verdaderos actos terroristas y ustedes lo aprobaron. Toditos ustedes estaban en sus casas, mientras todas estas células que ustedes ya habían entrenado, porque Lorenzalé es la punta del iceberg. Y resulta que eso no, oye chicos, porque eso no fue Leopoldo López, vale. Leopoldo López llama a la salida y se originan 43 muertos y Leopoldo López no es responsable, porque es que nosotros reprimimos las manifestaciones. El señor Capriles Raonsky llama a la rechera y se originan muertos. No, pero es que ellos no son culpables. Yo quisiera saber, a toda la gente de la oposición en este momento, que yo me ponga en este momento, aquí, mira, tomando esta cámara, y yo me ponga ahorita a agarrar y a llamar a dispararle a los escuálidos. Díganme, pues, ¿qué pasaría? Si yo me pongo ahorita así como las emisoras estas de allá de Ruanda y me pongo a decir, no, porque todos los escuálidos son cucarachas y hay que matarlos. Díganme, ¿qué ustedes creen que escuchaban por sello?
¿O es que ustedes creen que eso se pasó por alto, pues? Jefes paracos diciendo hay que matar a esos malditos comunistas. Coño, lo escuchábamos, nosotros presentamos más de una vez grabaciones de ese tipo. Y ustedes se deslindan de eso como que si no existió. Como que si esos 43 muertos no existen. El tal ese que se murió con Aguaya. Es una cosa pero terrible. Para que tú veas cómo estos tipos, todos, porque este señor representa todo lo demás, que es y te hablan que es de libertad, libertad, libertad. ¿Cuál libertad, carajo? La libertad es matar al pueblo. Eso es lo que es matarlo, pues. Y que después, bueno, chicos, esos son daños colaterales. De una manifestación, que nosotros queríamos tumbar el gobierno, pero coño, no se cayó, pues. Entonces, 43 muertos, yo tengo que dejar al responsable de ese llamado, lo tengo que dejar tranquilo en la calle. Ustedes ven la ley de amnistía y reconciliación nacional, y esto es una aberración. Esto es una aberración. Entre otras cosas, mira, se le otorga la más amplia amnistía, está muerta en el artículo 2, pues. La más amplia amnistía de todos los hechos punibles, delitos o faltas mencionados en la presente ley, en las condiciones que está precisa, cometidos o que puedan haberse cometido en el país desde el 11 de abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2015. Aceptan impunemente que hubo. ¿Qué cosa? ¿No? Que hubo delito. Dice, artículo 3, que se conceda los siguientes delitos, y viene, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a delinquir, lesiones tipificadas en los artículos tal, violencia o resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad, agavillamiento tipificado en los artículos tal, obstaculización de la vía pública. Todo lo que ellos hicieron, que estaban cometiendo delitos, ellos quieren, así, pues, ni siquiera es que lo reconocen públicamente, hacen una ley en donde dicen que estos delitos, que pudieron haberse cometido, hay que salvarlos. Y dice aquí, desobediencia a la autoridad, daños a los sistemas de transporte y servicios públicos, destrucción o deterioro de caminos, daños a la propiedad, asociación para delinquir por haber tipificado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Vean ustedes esto. Importación, fabricación, porte, detención, suministro y ocultamiento de artefactos explosivos e incendiarios, e intimidación pública tipificado en los artículos tal y tal. Y ellos quieren que todo eso pase por debajo de la mesa. Y no son solamente 43 familias de los fallecidos, de los que asesinaron. No, son miles de heridos. Son miles de familias. Incluso, entre los artículos, está el que los que les quiten de encima, pues, por ejemplo, el de tratar de incendiar un preescolar, que está en la ley establecida por la ley de menores, pues. Dice aquí, más adelante, que fue lo terrible, yo después la estaba leyendo completa y da un asco tremendo, ¿no? Esto es lo más terrible, ¿no? Queda a salvo la posibilidad de que sea solicitada ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión de las sentencias condenatorias antes mencionadas cuando hayan sido dictadas vulnerando gravemente a los derechos humanos. Es decir, que si esta ley pasara y el Tribunal Supremo de Justicia, fíjate bien, declarara nula, o por lo menos una sentencia, o 2, o 10, o 20, declarar nula la ley para ser aplicada esa sentencia. Esta ley les dice, señores, impunemente, que no importa todos los delitos que se cometieron, las familias que se enlutaron, todos los daños que se hicieron, no importa. Hay que salvar a Leopoldito López, porque él, como un bebé, como un niño de papá, se le ocurrió un día decir que íbamos a la salida, pues. Y María Corina anda por ahí salva, tranquila, siendo ella una de las que propició también esas muertes. Y todavía él dice que ustedes parecieran que creyeran que la oposición hizo eso. Compa, no solamente que lo hicieron, sino que lo avalaron.
Ustedes nunca dijeron nada de Dollar Today, de la tremenda inflación que tenemos ahorita, y a pesar de todo, tenemos el más bajo desempleo desde que comenzó la revolución. El índice de desempleo que tenemos, el más bajo, a pesar de eso. Y construyendo casas, a pesar de eso. Y ustedes nunca hablaron de Dollar Today. Ustedes no hablan de Dollar Today. Ustedes no hablan de guerra económica. Ustedes no hablan del tráfico de mercancías por la frontera. Eso como que lo borraron, pues. No existe.